Se llama Última Alianza, sobre todo para rememorar la alianza que hubo con hombres, elfos y Valar y Maya en la guerra de la cólera al final de la Primera Edad. Bueno, le derrotó el ejército de Sauron y tomó Mordor y empezó a asediar la torre de Barad-dûr de Sauron. Empezaron a asediar y a rodear la Torre Oscura. Y ese asedio duró mucho, mucho tiempo. Comenzar una historia tan compleja, pero para que el espectador, que no conoce nada de ese mundo, no se pierda y de inmediato se adentra en el ritmo de la trama, que es lo que no ha pasado con los Anillos de Poder, que por eso la gente empieza a verla y se aburre, porque al final no se sabe de qué va. Hasta ese momento que uno más o menos conoce el mundo de Tolkien, uno no sabe a qué va la serie Los Anillos de Poder. Entonces es un acierto que Peter Jackson inicie contando la historia de los anillos de manera muy, muy resumida. Y entonces, digamos, es un acierto porque es que va al punto, va a lo que tiene que ir. Hola a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta nueva serie de videos que traigo acá al canal, donde vamos a analizar, vamos a revisionar y apreciar la trilogía del Señor de los Anillos, que para mí es las mejores películas de toda la vida, la mejor adaptación que puede existir en la historia del cine y la mejor adaptación que se ha hecho de algún libro. Y que obviamente es la piedra angular pues, de este canal y el contenido donde hablamos de la obra de Tolkien. Entonces, en este video hoy vamos a inaugurar esta aventura o este recorrido de analizar escena por escena de toda la trilogía del Señor de los Anillos, de la trilogía de Peter Jackson. Así que va a ser una serie de videos muy extensa, muy larga, va a llevar su tiempo, pero se va a ir haciendo a la par de que de los otros videos que subo regularmente al canal sobre la Tierra Media, la obra de Tolkien y la historia del Señor de los Anillos. Entonces, digamos que va a ser una serie de videos en paralelo a los que regularmente subo, que son guionizados, editados. Estos, pues, como ven, no tienen guión, van a ser así directos, yo hablando y comentando lo que vamos a ir viendo en pantalla. Y que la idea es apreciar, digamos, la obra cinematográfica, apreciar los detalles que se ven a la vista, digamos, la realización que hizo Peter Jackson, como también vamos a ir comparando, digamos, aspectos de las películas, pero también con aspectos del libro, digamos, comentando algunas semejanzas, comentando las diferencias, explicando algunas cosas que las películas no muestran o pasan por alto, también especificando algunos logros, algunos detalles interesantes, como también algunos errores que podamos ver en las películas. Pero la idea es hacer un ejercicio de apreciación cinematográfica de la obra, tanto de Peter Jackson como de Tolkien, que son dos obras diferentes, digamos el cine y los libros, o dos lenguajes que exploran el mundo de la Tierra Media, los libros de Tolkien y las películas de Peter Jackson, que tanto nos gustan. Es decir, que son dos obras muy bien logradas, que son obras maestras, tanto la trilogía de Jackson en el aspecto cinematográfico, como las obras y los textos de Tolkien en el mundo literario. Esta serie de videos, la idea es explorar ese paralelo, las películas y los libros que tanto nos gustan, que tanto digamos, nos han llevado a apreciar y a explorar el mundo ficticio de la Tierra Media. Y entonces hoy el turno inaugural le tocaría al prólogo de la película La Comunidad del Anillo, que es una de las mejores escenas para mí de la trilogía, que nunca me canso de verlas, que están muy bien logradas, que cinematográficamente están tan bien conseguidas que el tiempo pues no le hace nada, que hoy en día, 20 años después, o mucho, pues más de 20 años después, se sigue viendo muy, muy bien. El prólogo de Los Anillos y el prólogo de la Guerra de la Última Alianza es una de las mejores escenas que pudo hacer Peter Jackson. El prólogo de Los Anillos y el prólogo de la Guerra de la Última Alianza es una de las mejores
escenas que pudo lograr Peter Jackson en la trilogía, y es una de mis escenas preferidas. Entonces, hoy vamos a analizar y comentar esta primera escena durante, digamos, como... y entonces hoy vamos a analizar y comentar el prólogo de La Comunidad del Anillo y irla comentando y comparando con los libros para explicar algunas cosas, comentar algunos detalles y precisamente analizar entonces ese paralelo, las películas y los libros. Y entonces, bueno, aquí vamos a empezar comentando los puntos más importantes, que son varios, que los tengo anotados para explicar, analizar y que en eso consiste, digamos, la apreciación cinematográfica que vamos a hacer de la trilogía del Señor de los Anillos por mucho tiempo, porque obviamente esto va a ser entonces muy largo. Entonces les doy la bienvenida y comenzamos entonces a analizar y comentar el prólogo de la película La Comunidad del Anillo. El mundo ha cambiado. Y listo, y comenzamos con la frase inaugural de la trilogía, que es este comentario de Galadriel como un preámbulo de la gran historia que vamos a ver. Y entonces inicia hablando de que el mundo ha cambiado. Bueno, esta frase de que el mundo ha cambiado y que se siente en el aire, en la tierra y en el agua, no sé de dónde se saca, si realmente es escrita por Tolkien, si alguna vez la dijo Galadriel, por lo que he leído, no, pues no la he encontrado en algún texto de Tolkien, y entonces no estoy muy seguro si fue una invención en el guión de las películas, pero esta frase inicial es muy buena, a mí me gusta mucho, porque de todas formas da referencia a lo que es el mundo de Tolkien, o sobre todo a los acontecimientos que pasan en la tercera edad, es decir, el cambio en el que está inmerso el mundo, sobre todo en las edades más tardías, digamos la segunda y la tercera edad, sobre todo la tercera edad. Y tiene sentido que la diga Galadriel, que es la que ha vivido todas las edades del Sol, la primera, la segunda y la tercera. Y que, como comenta Tolkien en sus textos, el cambio de las edades o la mutación del mundo cada vez es más rápida, se acelera mucho más. Cuando nace el Sol, el tiempo, por así decirlo, transcurre más rápido, sobre todo desde el punto de vista de los elfos. Entonces tiene sentido de que Galadriel, un elfo y uno de los elfos más sabios y más antiguos, vea este cambio acelerado del mundo, sobre todo en la tercera edad, cuando se va a definir la lucha del bien contra el mal, sobre todo la lucha de los elfos y sobre todo de los hombres contra Sauron. Y entonces eso tiene sentido porque sí hace mucha referencia tanto a los cambios que se vienen en la tercera edad, de la tercera edad, la mutación del tiempo, y que también lo diga un elfo, sobre todo como Galadriel, que entiende que la era de los elfos está llegando a su fin y que viene un nuevo dominio, ya puede ser el dominio de los hombres o el dominio de los orcos. Entonces, esta, digamos que El Señor de los Anillos trata sobre eso, la guerra del anillo, la guerra de la tercera edad, por el dominio de los hombres o los orcos. Los elfos, por así decirlo, ya no tienen mucho protagonismo porque ellos ya pueden viajar a Valinor, al oeste, y, por así decirlo, vivir apaciblemente. Pero entonces el punto definitivo o el punto de todo el conflicto es la guerra entre los hombres para heredar la tierra o dejárselo a Sauron y a los orcos para que entonces mancillen la creación de Ilúvatar. Entonces esa frase es muy interesante, tiene muchas interpretaciones y digamos que la forma en como yo la interpreto sería así. Hasta donde sé, no, la, la frase, pues no la encontré en ningún texto, no sé si le dijo Galadriel o algún otro personaje o fue escrita por Tolkien, pero de todas formas es un buen comienzo para esta historia épica que se nos va a contar. Todo comenzó cuando forjaron los grandes anillos. Y listo.
Aquí se nos cuenta en este prólogo, en este inicio de la trilogía, la historia que vamos a ver. Entonces, inicia muy correcta y adecuadamente con la historia de los anillos. Los anillos o el anillo único es el centro de toda esta historia, de este mundo o digamos de esta epopeya que se nos va a narrar cinematográficamente. No, aquí pues hay que hacer una comparación con Los Anillos de Poder, la serie de Amazon que precisamente lo hace muy mal. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes aciertos que siempre he considerado de Peter Jackson y la trilogía es ir al grano con este tema. Entonces, se inicia, por ejemplo, para los que no conocíamos o conocen el mundo de Tolkien, toda esta historia de la Tierra Media, es muy acertado empezar así, de que va a ser una historia de unos artefactos y unos anillos y que va a ser lo fundamental y central de esa historia. Y entonces es un acierto porque es que es muy complicado cómo empezar la historia del Señor de los Anillos cuando el Señor de los Anillos es la conclusión de una historia más vasta que viene detrás. Y entonces, cómo no complicarse para empezar desde un punto y no tener que contar lo anterior para que el espectador entienda de qué va todo esa trama. Pero de todas formas sí se entiende cuando se inicia con esto. Todo empezó con la forja de los grandes anillos. Y poco a poco vamos a ir viendo que se va desenvolviendo el mundo, se va desenvolviendo la construcción y la narración de este mundo para el que no conozca nada de la Tierra Media. Y entonces se va a ir, el espectador va a ir entendiendo de qué va a ir entonces todo este conflicto. Y entonces la comparación y la alusión que traigo con la serie de Los Anillos de Poder es que Los Anillos de Poder, la historia que cuenta es esto. Este pedazo de que, digamos, la trilogía intenta contar. La trilogía lo cuenta rápido y va al grano. La serie de Los Anillos de Poder es eh, eh, escrita tan mediocremente que se enreda, se complica y complejiza algo, digamos, lo complejiza en el mal sentido, de que lo hace confuso. El tema de los anillos de poder. La serie Los Anillos de Poder hasta el momento ha necesitado 2 temporadas de 8 capítulos, digamos 16 capítulos de 1 hora, por así decirlo, 16 horas, para contar esta historia de los anillos y al final sigue siendo confusa, sigue siendo ilógica y sigue siendo complicada el tema y cómo han tratado los anillos de poder. Por ejemplo, la primera temporada está tan mal escrita porque toda la trama consiste en velar y confundir al espectador sobre la identidad de Sauron. Eso es la trama principal de la primera temporada, de que Sauron ronda por ahí y no se sabe quién es. Cuando aquí el gran acierto de la trilogía es eso, que empieza contando y revelándole al espectador lo importante, qué es lo que tiene que saber para que siga descubriendo lo que viene después, que es mucho contenido. Al igual que la serie, si va a contar la segunda edad, hay mucho, mucho que contar, hay mucho contenido. Y entonces la serie también debería de haber empezado yendo al grano, yendo a contar lo importante, no haciendo misterios tontos de quién es Sauron, cuando al final todos sabíamos quién era. Y entonces se enreda en cosas innecesarias como quién es Sauron, quién es Gandalf, vueltas de personajes de aquí a allá, el que los anillos se forjaban al final de la primera temporada y que en la segunda temporada sigue siendo algo confuso, no se sabe realmente para qué sirven, qué son, cambian la historia coherente que escribió Tolkien, el anillo único no se ha creado y se piensa que se crea en la tercera temporada, entonces narrativamente hay que ser muy talentoso y muy preciso a la hora de comenzar una historia tan compleja, pero para que el espectador que no conoce nada de ese mundo no se pierda y de inmediato se adentre en el ritmo de la trama, que es lo que no ha pasado con Los Anillos de Poder, que por eso la gente empieza a verla y se aburre, porque al final no se sabe de qué va. Hasta ese momento que uno más o menos conoce el mundo de Tolkien, uno no sabe a qué va la serie Los Anillos de Poder. Obviamente, pues uno sabe que van a contar la historia de los anillos, de cómo Sauron forja el anillo único, pero si nos paramos a ver qué es lo que quiere contar la serie, es
algo confuso y que lo confunde a uno para saber cuál es su punto, qué es lo que quiere contar. Entonces, uno de los primeros aciertos del prólogo de la Comunidad del Anillo y de la trilogía es esto, que Peter Jackson de inmediato va al grano a contarnos esa historia. Entonces, 3 fueron dados a los elfos, los seres. Y aquí ya, si la gente no estaba acostumbrada a los elfos, cuando ven esta película, aquí ya se hace la descripción, seres inmortales, sabios, hermosos. Entonces aquí ya se empieza a contar de que va a ser una historia épica, una historia antigua, una historia de fantasía, y entonces hay estos personajes, que es propiamente el folclore fantástico de Europa, que son los elfos, pero luego vamos a ir conociendo características específicas de los elfos de Tolkien. Y entonces alguien que no sepa nada del mundo de Tolkien luego lo va a ir conociendo. Entonces son aciertos narrativos de la adaptación cinematográfica que hizo Peter Jackson. Los inmortales más sabios y hermosos de todos. Y entonces a eso me refería. Entonces cuenta que se hicieron 3 para los elfos, bueno, 7 se entregaron a los enanos y 9 para los hombres. Y eso es importante, de que se nos cuenta la época de una historia donde hubieron objetos muy poderosos, muy apreciados, que fueron repartidos entre razas. Entonces aquí ya se nos dice, aquí en este mundo existen elfos, enanos y hombres. Y que hubo alguien que los creó y se los entregó a estas personas. Entonces aquí ya se nos va planteando un poco el conflicto. La historia trata de anillos y de un ser oscuro que creó un anillo único que ya estaba conectado con estos otros. Entonces aquí ya no se nos presentó el conflicto. Y se vuelve interesante la historia. Es decir, empezó con el conflicto de inmediato al punto y de inmediato se nos muestra a Sauron. Sauron es esto, es un tirano, un señor oscuro y listo, y sigamos con la historia. Diferente a lo que antes estaba comentando de la serie Los Anillos de Poder, que no se sabía a qué iba, que hay unos, digamos, que los anillos fue el tema principal de la segunda temporada. Y la primera temporada era un lío, no se sabía a qué iba, que había un señor oscuro, pero que no parecía que era este o que era aquel, que Galadriel andaba de un lugar a otro, que estaba perdida, entonces era un lío de historia que no interesaba. En cambio aquí, de nuevo, Peter Jackson lo hace asertivamente porque empieza con el conflicto, para que el espectador, que es la mayoría, no conoce y no ha leído los libros de Tolkien, de inmediato entienda de qué va la historia y se enganche. Y lo hace cinematográficamente muy bien, o sea, visualmente se ve muy, muy bien. Controlar a los otros. En este anillo vertió su crueldad, su rencor y su voluntad. Y entonces, de nuevo, empieza con la descripción del tema central de toda la historia, el anillo, que el anillo contiene la esencia corrupta de Sauron. Esto el espectador lo entiende porque luego lo que se va a hacer es seguir la historia de este anillo, es decir, entender que, por así decirlo, es una bomba de tiempo y hacer ese recorrido de por dónde va la bomba y cuándo va a estallar y por eso que no caiga en las manos equivocadas. Entonces, un poco eso es de qué va la historia y entonces por eso el prólogo es muy correcto, obviamente, en comparación a los libros, omite mucha información, no se da muchos detalles, pero cinematográficamente es una muy buena forma para enganchar al espectador. A todo ser viviente. Listo. Y aquí, digamos, está la frase mítica del anillo para gobernarlos a todos. Bueno, la película la estoy poniendo en Amazon, no es la versión extendida, el prólogo es el mismo en la versión no extendida como la que sí lo es, entonces, bueno, después, cuando analicemos otras escenas, sí vemos la versión extendida. Entonces, como lo estoy viendo en Amazon, aquí nos aparecen los personajes y, bueno, puede que interrumpa algo la imagen. Y luego, el siguiente punto importante del prólogo es la guerra o la batalla de la última alianza. Entonces, de inmediato se nos cuenta, obviamente, por
razones y aspectos de la cinematografía o del lenguaje cinematográfico, pues no hay que mostrar muchos detalles, sino ir al punto. Entonces, este va a ser uno de las escenas importantes a comentar porque hay muchos detalles a explicar. Y listo, y podemos empezar. La última alianza de hombres y elfos marchó contra los ejércitos de Mordor. Gran En las faldas puesta en de la escena montaña del destino. de ese prólogo o de esta batalla, que es lo que engancha mucho más al espectador, tanto al lector como al no lector o al no conocedor de la obra de Tolkien. Esta batalla también diseñada, también filmada, bueno, hay muchas partes hechas por computador, pero está muy bien precisamente diseñada y puesta en escena, que es, digamos, en los años 2000, empezando los 2000, esto era impresionante porque nunca se había visto. Y para la época los efectos estaban muy, muy bien realizados, que incluso hoy en día ya nosotros visualmente experimentados en efectos visuales, sigue siendo impresionante, sigue siendo muy bien hecho, porque hoy en día tenemos efectos visuales, que ha avanzado mucho la técnica, los métodos y la tecnología, y aún en las películas con grandes presupuestos siguen habiendo efectos muy mediocres. Entonces, que en esa época se lograra esos efectos tan bien hechos que compiten con los que hoy tenemos, 20 años después, es impresionante y sigue siendo, digamos, un punto de elogio. Entonces, esta es una de las escenas, esta batalla que más me gusta, que nunca me voy a cansar de ver, de toda la trilogía. Es decir, que gran acierto de cómo filma Peter Jackson las batallas, y aquí fue una muestra. La batalla de la Última Alianza está también filmada, como vemos, escena, de cámara, los planos, estas tomas aéreas muy características de las películas de la Tierra Media de Peter Jackson, y es impresionante y que nunca me voy a cansar de ver. Y aquí tenemos este plano icónico de las películas del Señor de los Anillos, porque eso es otra característica de la trilogía, que nos dejó a la historia del cine muchas, muchas, muchas escenas icónicas, que son representativas, que pueden ser parodiadas, que son impresionantes, que se vuelven pinturas referentes a la obra de Tolkien. Entonces, la puesta en escena, el diseño y la fotografía es impresionante en esta trilogía. Y una muestra de eso es que empezando la trilogía con la primera película, Peter Jackson ya nos impresiona con lo que puede hacer. Y esta es una de las escenas y una de las tomas más impresionantes, más icónicas y las que más me gusta de toda la trilogía. La victoria estaba cerca. Listo. Y entonces empezamos a comentar cosas de la historia de la Guerra de la Última Alianza en comparación a los libros. Y me quedo con esta frase, cuando se dice la victoria estaba cerca, cuando antes se nos mostraba dos grandes ejércitos, el ejército de hombres y elfos y el ejército de orcos. Y entonces aquí vamos a contar algunas cosas de los libros interesantes a conocer, que quizás entonces ignorábamos, digamos, viendo las películas, o también detalles que no sabíamos que Tolkien escribió sobre esta batalla o esta guerra. Y entonces, las películas, por razones cinematográficas, no puede contar realmente cómo fue esta guerra, cómo fue esta batalla, sino que reúne y sintetiza muchos eventos o resume muchos eventos y presentarlos como uno solo. Y entonces, la Guerra de la Última Alianza inició a finales de la Segunda Edad. La Segunda Edad ya estaba a punto de terminar, precisamente termina con la derrota de Sauron. Y la Guerra de la Última Alianza se libra poco después de la fundación de los reinos de Arnor y Gondor,
de los que sobrevivientes de Númenor, de la caída de Númenor, como fue la casa de Elendil y sus dos hijos, Anarion e Isildur. La fundación de Gondor y Arnor fue en el 3320 de la Segunda Edad. La guerra, la última alianza, inició porque Sauron agrupó un gran ejército y quería repeler y destruir esos dos reinos, Arnor, pero sobre todo Gondor, que era el más cercano, para que los Númenóreanos no se asentaran ni crecieran mucho en poder. Entonces Sauron, casi 100 años después, es decir, Gondor se fundó en el 3320 de la Segunda Edad y en el 3429, es decir, que casi 110 años después, Sauron ataca a Gondor, le declara la guerra. Y hay que tener en cuenta que eso va a ser importante después. Sauron estaba muy debilitado. Sauron no estaba en todo su poder, digamos, al menos su poder personal, ya que él había muerto corporalmente en la caída de Númenor. Cuando Númenor se hundió, él también se hundió con la isla, pero obviamente, al ser un maya, un espíritu inmortal, su espíritu sobrevivió y luego fue transportado a Mordor, donde él ya solo pudo optar y reconfigurarse en un cuerpo oscuro, en un cuerpo grotesco o malvado. Y entonces no tenía todo su poder, pero de todas formas tenía un ejército grande y con eso él creyó que podía derrotar a los hombres y alguna alianza quisiera con los elfos. Entonces Sauron ataca a Gondor en el 3429 y toma Minas Ithil, la torre o la ciudad de la luna que los gondorianos habían construido. Allí estaba creciendo un árbol blanco de los que sembró Isildur, porque Isildur había robado un vástago del árbol blanco, Nimlod, de Númenor. Entonces, Isildur sembró ese vástago en Minas Ithil y allí entonces Sauron tomó esa ciudad y quemó el árbol blanco. Pero Isildur había también tomado algunos vástagos de este árbol y los guardó, son los que luego él va a sembrar en Minas Anor o en Minas Tirith después de la Segunda Edad. Y entonces Isildur, cuando Sauron ataca, Isildur escapa y va a pedir ayuda a su padre Elendil, que estaba reinando en el norte, en Arnor. Y quien se queda cuidando Gondor es Anarion. Entonces Anarion se queda vigilando y resistiendo el ataque de Sauron, defendiendo Osgiliath, la capital, y Minas Anor, que luego será llamada Minas Tirith. Y entonces Isildur puede llegar al norte, alerta entonces a Elendil, y como Elendil estaba cerca a Lindon, donde reinaba Gil-galad, el rey supremo de los elfos Noldor, entonces al final deciden aliarse una última vez, una alianza entre hombres y elfos, para derrotar a Sauron de una vez y que no crezca mucho en poder, precisamente porque Sauron apenas estaba recuperando de su caída en Númenor. Y entonces ahí se hace la última alianza. Se llama última alianza sobre todo para rememorar la alianza que hubo con hombres, elfos y Valar y Maya en la guerra de la cólera al final de la primera edad. Porque más o menos Tolkien lo narra así, de que los ejércitos de la última alianza de hombres y elfos fue la mayor alianza después de la guerra de la cólera que se haya visto. Y que entonces la guerra como tal fue declarada un año después, en el 3430, y entonces ahí se forjaron los ejércitos y desde el norte empezó a avanzar los ejércitos de los hombres, de los Dúnedain del norte y los elfos de Gil-galad. Se fueron a Imladris, a Rivendell, a reposicionarse y a recibir más tropas. Y luego entonces también se les unió los elfos Sindar del Bosque Verde en ese momento, que estaban a la cabeza de Orofer, el padre de Thranduil y abuelo de Legolas. Y entonces todos se pusieron bajo el mando de Gil-galad, pues la parte de los elfos, y la parte de los hombres se pusieron bajo el mando de Elendil. Y entonces luego esta guerra
bueno, obviamente no es tan corta como lo muestra la película, sino que esta guerra duró más de 10 años. Empezó en el 3430 y terminaría en el 3441, es decir, 11 años duró esta guerra. Bueno, siguiendo con las fechas, Gil-galad y Elendil y todo ese ejército llega a Mordor y entonces es tan grande y superior al ejército de Sauron que los derrotan. Y entonces, digamos que acá es donde se hace alusión con esta frase. La victoria está cerca en el sentido de que las tropas de los aliados, de elfos y hombres, derrotó a las tropas de Sauron en el 3434, es decir, 4 años después de la declaración de la guerra. Entonces la guerra era muy larga y se extendía mucho. Y cuando el ejército empezó, bueno, le derrotó al ejército de Sauron, tomó Mordor y empezó a asediar la torre de Barad-dûr de Sauron. Empezaron a asediar y a rodear la torre oscura. Y ese asedio duró mucho, mucho tiempo. Tanto que uno de los generales que estaba a cargo del asedio fue Anarion, el segundo hijo de Elendil. Y ese asedio duró casi 7 años, o sea, desde el 3434 que Elendil y Gil-galad derrotaron a las tropas de Sauron, empezaron a asediarlo y Sauron se recluyó en su torre, es decir, estuvo ahí oculto durante todos estos años. Pero en el 3440 el asedio fue tan grande que le hicieron los hombres y los elfos a Sauron, que Sauron entonces tuvo que salir personalmente a luchar. Porque hasta ese momento, pues Sauron enviaba sus tropas, estaba tan confiado de sus ejércitos que Sauron pues no peleaba, se quedaba dominando o dirigiendo la batalla pues desde su torre. Pero los ejércitos de la última alianza era tan grande y ya le tenían mucha ventaja a Sauron que estaban asediando tanto la torre que Sauron le tocó salir a afrontar, digamos, la batalla y a pelear él mismo. Entonces aquí podríamos entender que a lo que se refiere entonces esta toma en concreto. La victoria estaba cerca, es decir, los ejércitos de los aliados estaban derrotando tanto a Sauron que al Pero el poder del anillo no podía ser disminuido. Y entonces aquí Sauron sale personalmente a pelear precisamente con los dos reyes, tanto con Elendil y Gil-galad. Y es lo que en los libros se cuenta que fue una pelea singular entre los dos reyes y contra Sauron. Al final, entonces, Sauron logra matar, darle muerte a Elendil y a Gil-galad. Pero que de todas formas las fuerzas, el combate era muy, muy parejo, porque Gil-galad pues era un alto elfo que vivió en la primera edad, duró toda la segunda edad y que era pues un elfo, un alto elfo muy versado en la batalla y que peleaba con su lanza Aeglos, que era una gran arma muy poderosa y que con ella pues mataba muchos orcos y que le dio mucha guerra a Sauron. Y por su parte también pues Elendil estaba peleando con Narsil, que era pues una gran arma que los orcos pues huían cuando la veían porque centellaba y era luminosa. Entonces al final pues logran derrotar a Sauron al mismo tiempo pues que Sauron los derrota. Pero entonces estas dos armas pues son importantes, Aeglos y Narsil, porque fueron ellas quienes pudieron darle muerte a ese cuerpo oscuro de Sauron y derrotarlo. Y que luego pues Isildur toma la espada quebrada de Elendil, porque cuando muere Elendil cae sobre la espada y la rompe, no como acá en la película, que es Sauron Isildur, el hijo del rey, pisa la espada y la quiebra. Y entonces, digamos, es un cambio que pudo ser igual a los libros, pudo ser, pero también digamos que esta es funcional, cinematográficamente se entiende,
pero que al final pues cumple con la idea de Tolkien que Isildur, con la espada de su padre, corta el anillo de la mano de Sauron. Y allí entonces lo derrota. Bueno, ya Sauron estaba derrotado, Elendil y Gil-galad lo habían derrotado, pero cuando Isildur le quita el anillo, pues acaba de vencer a Sauron porque ya le quita el poco poder que Sauron tenía en el anillo. Entonces, al arrancar el anillo de la mano de Sauron, Sauron queda derrotado, digamos, definitivamente en ese momento. Y entonces, es un poco la versión y la adaptación cinematográfica de esa parte del libro o de la batalla de la Última Alianza. Pero, de nuevo, hablando de las escenas icónicas, esta es otra escena icónica, cuando Isildur corta el anillo de la mano de Sauron. En los libros, pues se entendería que sucedería de otra forma, digamos que Sauron estuviera tendido en el piso porque ya no tenía fuerzas, gracias a que Aeglos y Narsil, es decir, las armas de Gil-galad y Elendil, lo habían derrotado, digamos que estaba moribundo, y entonces se supondría, porque eso tampoco está muy detallado en los libros, Sauron estuviera tendido en el piso, indefenso, y ahí es donde pues Isildur toma la empuñadura o la espada rota de Elendil y le corta el anillo, pues se lo corta con facilidad, porque Sauron pues ya estaba tendido en el piso. Se supone, porque no está descrito tal cual. Bueno, hasta donde sea. Y entonces en la versión cinematográfica, pues para no mostrarlo de esa forma, yo creo que lo hicieron de esta otra, donde pues Sauron va a rematar a Elendil o a vencer a Isildur, y Isildur, digamos que en un golpe de suerte, pues logra darle al anillo de Sauron. Entonces, en la versión digamos, en la versión literaria, es más intencional de Isildur ir a cortarle el anillo a Sauron para acabar de quitarle el poco poder que tiene. Y en la versión cinematográfica es más como de suerte, es más como un golpe ahí que logró darle casualmente o afortunadamente en el dedo donde Sauron tenía el anillo, y entonces le quita como el poder que tenía Sauron, o el complemento que hacía a Sauron tan poderoso, que era pues el anillo. Y ahí pues Sauron es temporalmente derrotado. Pero de todas formas, cinematográficamente o visualmente, nos quedamos con esta escena o esa toma tan icónica que ya no sabemos de memoria, que es Isildur desde el piso derrotando a Sauron con ese golpe de gracia, con esa espada legendaria que era de su padre, Narsil, traída de Númenor. Y listo, entonces Sauron es derrotado. Isildur se queda con el anillo único. Digamos que cinematográficamente es interesante como lean este ambiente de que Sauron pudo ser vencido definitivamente, pero la corrupción de los seres humanos, que es muy, digamos, familiar en cualquier contexto, digamos, le va haciendo entender al espectador de qué va la historia, de que un gran mal pudo vencerse, pero por la codicia de los seres humanos pervivió. Entonces fue un fallo, el daño de Durin, perdón, el daño de Isildur, ese es otro daño, pero el daño de Isildur, el daño de la humanidad, tiene que ser solucionada. Y entonces de eso va a tratar la historia o la guerra del anillo, cómo los hombres vuelven a solucionar el problema que ellos mismos causaron. Y recordemos previamente cómo iniciaba la película, cuando los entregaron los 9 anillos a 9 reyes y en lugar, bueno, a hombres condenados a morir. En la versión doblada se dice, o bueno, sobre todo en latino, de hombres que están obsesionados con el poder, de que son sensibles o son influenciables o siempre están buscando el poder. Y entonces es importante porque al espectador se le está dando esa idea. Los hombres son débiles, los hombres son corruptibles. Y entonces ahora tiene sentido de que el mal pudo ser derrotado a la fuerza humana, pero al final la debilidad humana lo dejó pervivir, que es un mensaje muy profundo y muy constante en la obra de Tolkien. Y luego entonces viene
la batalla o el desastre de los Campos Gladios, que de eso tengo un video donde más o menos narro cómo fue esa situación y la derrota de Isildur. Y aquí vemos entonces que el anillo entonces traiciona a Isildur. No debieron ser olvidados. Y también me quedo entonces con esta frase, cuando dice el anillo traicionó Isildur. Y se nos narra en los libros, no me acuerdo muy bien en cuál, porque la historia de Isildur, la desaparición de Isildur se narra en muchos textos, pues tanto en El Señor de los Anillos, en los Cuentos Inconclusos, en el Silmarillion también se narra, pero es interesante de que el anillo traicionó a Isildur. Y si Isildur, bueno, que también este es un punto que la película no detacha, porque aquí en esa escena de los Campos Gladios, donde es atacado Isildur, se supone de que ahí los sobrevivientes de la batalla están yendo a casa, pero no, ahí hay un intervalo, algo que la película no muestra, y es que cuando precisamente la batalla, la última alianza, se acaba, los dos reyes, Elendil y Gil-galad mueren, Sauron pues también es derrotado, Isildur entonces va a a Gondor, y él es el nuevo rey de Gondor. Y allí pues está Meneldil, el hijo de Anarion, y entonces Isildur gobierna Gondor por creo que es 1 o 2 años, mientras inicia entonces la tercera edad. Cuando Sauron es derrotado, termina la segunda edad, y ahí inicia la segunda edad. 1 o 2 años después, Isildur gobernando Gondor y enseñándole e instruyendo a su sobrino Meneldil de cómo él tiene que gobernar Gondor, porque Isildur va a tomar el reino más importante, que es el de Arnor en el norte, ya que Elendil pues no estaba. Entonces él, como hijo mayor, tiene que ir a hacerse cargo del reino de su padre. Entonces Isildur se quedó con el anillo mucho tiempo, que aquí pues la película no muestra, pero sí sugiere, porque después vemos cuando Gandalf lee los pergaminos escritos por Isildur, pues ahí se supone que Isildur pues fue a Gondor, estuvo un tiempo, escribió esa historia del anillo, y luego entonces fue al norte, y fue aquí en este momento donde muere por el ataque de los orcos de las montañas. Pero entonces nos quedamos con esta frase, el anillo traicionó a Isildur. ¿Por qué lo traicionó en ese momento y no antes? Porque Isildur tuvo mucho tiempo el anillo. Y entonces esto lo narra Tolkien en sus textos, y es que el anillo estaba guardando, pues estaba esperando el momento propicio para traicionar a Isildur y vengarse de él. El anillo pues tiene voluntad propia, la voluntad de Sauron, es decir, el anillo hace como lo que Sauron quiere, porque es parte de Sauron, entonces el anillo es como un gemelo de Sauron. Pero el anillo es, por así decirlo, inteligente, pues entre comillas, y espera los momentos adecuados para actuar. Y uno de los momentos adecuados que el anillo sintió que tenía que actuar era precisamente cuando sentían los orcos cerca, es decir, algo propio de su naturaleza, la naturaleza corrupta y malvada pues, de los orcos, es muy afín a la naturaleza del anillo único, y entonces cuando sintió cerca a los orcos, el anillo entendió que era el momento de traicionar a Isildur. Y se nos narra de que el anillo traiciona a Isildur como venganza de haber derrotado a Sauron, como venganza de haberlo despojado de su amo, de su señor. Entonces es interesante, precisamente, el anillo traicionó a Isildur en el momento adecuado como una venganza por a él haberlo separado de su señor y por haber derrotado pues a Sauron. Y listo, y continuamos, el anillo pues queda perdido, y el tiempo pasa. Entonces, y sí, esto es correcto, durante 2500 años el anillo estuvo perdido hasta que luego pues Digol y Sméagol encuentran el anillo. Porque el anillo, pues Gollum lo tuvo por prácticamente 500 años, y empezado los años 3000 de la tercera edad es cuando inicia pues toda la historia de Frodo y la guerra del anillo. A un nuevo portador. Bueno, no lo tengo presente, pero el año en donde
Diggle y Smigol encuentran el anillo, pues también fue un momento preciso en el que el anillo pues estaba durmiendo, pero despertó. Y en ese año en el que Diggle y Smigol encuentran el anillo, fue el mismo año en el que Sauron se estaba reagrupando y se estaba, por así decirlo, creciendo en poder en Dol Guldur. Entonces, el anillo siempre que siente a Sauron que está resurgiendo, sobre todo en la tercera edad, Sauron resurgía sobre todo en Dol Guldur, que era una fortaleza pues, muy poderosa, entonces el anillo despertaba y entonces empezaba a actuar. Y entonces en ese momento el anillo se reveló a los seres que estuvieran más cerca, que era entonces Diggle y Smigol, y en ese año, como Sauron se estaba reagrupando, estaba resurgiendo, eh, los sabios, el Concilio Blanco, bueno, Elrond, Galadriel, Saruman y Gandalf, que eran los seres más poderosos en la tercera edad, se dieron cuenta de ese reagrupamiento de Sauron. Entonces, en ese año se creó el Concilio Blanco. Precisamente, en ese año preciso fue cuando Diggle y Smigol encontraron el anillo único. Entonces, son esas coincidencias, pues bien pensadas de Tolkien con los acontecimientos de la Tierra Media. Entonces, Sauron crece en poder, el Concilio Blanco, para hacerle frente, pues crea esas reuniones entre los seres más poderosos o los portadores de los anillos para ver cómo le hacen frente a Sauron o mantenerlo a raya. Y entonces también al mismo tiempo el anillo despierta y es donde pues se le revela a los seres que tengamos cerca. En ese momento era Diggle y Smigol. Y entonces inicia pues la historia que ya conocemos. El anillo llegó a la criatura Gollum. Y entonces Gollum tiene el anillo alrededor de 500 años. Y en la penumbra de la cueva de Gollum, acerca de... abandonó a Gollum. Luego, Sauron vuelve a resurgir. Digamos entonces, 500 años después de que el anillo fuera encontrado por Diggle y Smigol, Sauron vuelve a crecer en poder, se reagrupa, crece en ejércitos, en orcos, desde Dol Guldur. Y es el año 2941, si no estoy mal, que es el año en que sucede la Guerra de los Cinco Ejércitos, es decir, donde sucede la aventura de Bilbo con los enanos de Thorin Escudo de Roble. Y entonces, en ese mismo año, Sauron tenía mucho poder, que es cuando manda entonces sus fuerzas a atacar la montaña solitaria. Allí el Concilio Blanco también ataca a Dol Guldur y expulsan a Sauron de esa fortaleza. Y es precisamente cuando Bilbo encuentra el anillo. Encuentra el anillo porque el anillo, como tiene voluntad propia, abandonó a Gollum porque vio que era el momento preciso para acercarse más a Sauron, acercarse más a su señor, porque Sauron había crecido tanto en poder que ya el anillo sentía que Sauron estaba cerca. Entonces vio la forma de cómo abandonar a Gollum y buscar un nuevo portador que fuera, por así decirlo, más activo, no como Gollum, que se quedó encerrado en esa cueva. Entonces el anillo tendría que buscar un portador que se moviera más a ver si llegara hasta Sauron. Y precisamente se estaba tan mal porque precisamente Bilbo fue a la montaña solitaria donde Sauron envió un ejército. Obviamente Sauron no sabía nada del anillo, no sabía dónde estaba, pero era una forma de cómo el anillo acercarse pues a Sauron. Entonces, cuando Sauron crece en poder, el anillo único se activa, abandona a sus portadores o busca un portador para que ese portador pues lo lleve más cerca a Sauron. Hombre, y el anillo de poder percibió Y que su entonces hora había llegado. aquí termina entonces el prólogo, porque ya cuando Bilbo toma el anillo, pues aquí ya empieza toda la historia de la comarca y la residencia del anillo único, el anillo de poder de Sauron en la comarca, en la comunidad de los hobbits. Y ahí termina entonces el prólogo de la comunidad del anillo, una de las mejores introducciones en la historia del cine, cómo enganchar y hacerle entender ese nuevo mundo a un espectador que no esté familiarizado con la obra de Tolkien. Y yo cuando vi
las películas. Yo vi las películas antes de leer y estudiar los textos de Tolkien, y esto me enganchó y daba ese ambiente épico, arcano y muy grande de este nuevo mundo que las películas empiezan a enseñarle pues a los espectadores. Entonces, el prólogo, tanto de la creación de los anillos, la batalla de la última alianza y este encuentro de Gollum y de Bilbo del Anillo, está tan bien hecho que de inmediato, en un mundo tan vasto y tan desconocido como la Tierra Media, de inmediato el espectador se engancha y va entendiendo de qué va la historia. Entiende cuál es el conflicto, un poco el centro, y ya está interesado de qué es lo que viene después. Diferente a la serie Los Anillos de Poder, que es algo tan central que tiene que contar y se enreda, se complica y confunde precisamente por no saber escribir, porque hay gente mediocre detrás y entonces no le hace justicia a la grandeza de la historia de Tolkien. Y las películas, la trilogía de Peter Jackson, fueron tan grandes, las queremos tanto, nos gustan tanto y fue tan premiada en su momento porque fue muy asertiva a la hora de qué es lo que mostraba y qué es lo que contaba y qué es lo que adaptaba de la obra de Tolkien. Entonces, hasta aquí esta revisión y este comentario y análisis de la primera escena, la primera gran escena de la trilogía del Señor de los Anillos, sobre todo el prólogo del Señor de los Anillos, como lo estoy haciendo sin guión, sin una revisión previa, sin una edición, puede que haya muchos puntos, muchos detalles que haya dejado de lado o haya pasado por alto, pero creo que hablamos de las ideas más importantes, de los puntos más importantes a comentar, del prólogo, de las películas y la comparación entre la visión cinematográfica de Peter Jackson y los textos de Tolkien. Bueno, espero que les haya gustado. En un nuevo video, pues pasamos a otra escena. Puede ser entonces la escena de los hobbits, la comarca. Entonces la idea es ir de escena importante a escena importante hasta que vayamos recorriendo todas las películas. Obviamente empezamos con La Comunidad del Anillo y vamos a ir pues con el tiempo, despacio, revisionando toda la trilogía. Entonces espero que les haya gustado este comentario sobre el prólogo del Señor de los Anillos. Comente qué les parece, comenten si se me olvidó algo, comenten si uno de estos datos que estaba explicando no lo sabían. La idea es que me acompañen en este viaje, vamos viendo y revisando entonces escena por escena de la trilogía mejor conseguida y mejor que le ha hecho justicia a la obra de Tolkien. A pesar de algunos errores, a pesar de muchas diferencias, pero de todas formas no hay que negar que son una obra maestra del cine y que fue tan bien adaptada a la obra de Tolkien que a muchos que no conocíamos los libros de Tolkien nos llevó a explorarlos. Entonces, dejamos hasta acá. Nos vemos en una próxima ocasión en esta serie de videos, revisando escena por escena la trilogía del Señor de los Anillos para explorar así el mundo de Tolkien y todos sus textos. Entonces, un saludo y nos vemos en la próxima.